Hermanos y amigos, que el Señor les bendiga en esta hermosa noche. Es un privilegio estar una vez más. Sean todos bienvenidos a ver este video con una enseñanza más sobre la unicidad de Dios. Sabemos que el propósito es que realmente conozcamos quién es el verdadero Dios, cuántos dioses hay, que conozcamos al verdadero Dios, como dice la palabra. Sin más pérdida de tiempo, vamos a irnos a la Biblia. Estoy continuando con los temas anteriores. Solo quiero dar otros 2-3 temas más sobre la unicidad de Dios y luego me entran otros temas. El propósito es compartir con ustedes la palabra del Señor. Vámonos al libro de 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19. Y dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Oiga lo que dice aquí, que Dios estaba en Cristo. Anteriormente les explicaba esta parte, que la palabra en significa dentro de Él. Y la palabra con significa fuera o a la par de Él. Aquí dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Aquí lo tenemos claro. Aquí dice, Dios estaba en Cristo. Gloria al Señor. Veamos lo que dice 2 de Corintios también en el capítulo 3, en el versículo 12. Pablo escribiéndole a los corintios. Leamos, enfoquémonos solo en los puros versículos, no vamos a profundizar mucho. Y dice así: así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen al antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cuando Moisés salió, dice de que ellos no podían ver, porque la gloria que emitía o emanaba de Moisés en su rostro, ellos no la podían ver. Pero además de eso, porque ellos iban a fijar la mirada en él, ¿verdad? Y él nada más era un hombre como nosotros. Pero dice en el capítulo 15, y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿Por qué? Porque como ellos no habían entendido, ¿verdad? Ellos no habían entendido y era un pueblo rebelde. Y no creían a todos los profetas que estuvieron antes, en tiempos antiguos. Ellos no creyeron a lo que los profetas decían. Veamos lo que dice en el capítulo 4, versículo 4. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Pablo siempre hablando siempre el ministerio, ¿verdad?, del nuevo pacto. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, ¿verdad?, cegó el entendimiento de los incrédulos, porque hasta el día de hoy, habemos muchos incrédulos, ¿verdad?, que no queremos reconocer, ¿verdad?, quién es el verdadero Dios. Igual los misterios revelados también los misterios ocultos no han sido revelados. Pero mire, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo,
el cual, hoy está hablando de Cristo, mire, el cual dice, es la imagen de Dios. ¿Qué está diciendo con eso? Cristo, sabemos que el Señor Jesucristo fue un hombre, así como nosotros, hecho carne, como nosotros. ¿Ya? Entonces, por eso dice que Él es la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en carne, o sea que estaba en Él. O sea que el Señor Jesucristo estaba identificándolo, ¿verdad? Para que nosotros lo pudiéramos conocer. Mire, gloria al Señor. Veamos lo que dice 2 de Corintios Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Vamos a ver lo que dice Colosenses 2:9. Colosenses 2:9, que yo creo que ya lo leímos anteriormente. Pero dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, que era lo que les explicaba anteriormente, que en Él, en Jesucristo, dentro de ese cuerpo habita plenamente Dios. Por eso es que dice ahí en el versículo anterior que Él es la imagen de Dios, porque dentro de Él habita Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Él está como reflejando la imagen de Dios, porque antes Él era espíritu, no le podíamos ver. Ahora Él se está dejando ver a través de ese velo de carne que es Jesucristo. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Hebreos 1:5. En Hebreos 1:5 dice, gloria al Señor. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. En la humanidad, como él se iba a dar a conocer como padre, y como dijo Isaías, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, a ese velo de carne se le llama hijo. Y dice él, y otra vez dice, yo seré a él padre. No dice yo seré su padre. Cuando él se refiere mi hijo, o él dice mi padre, él se está refiriendo a la representación humana que Jesucristo tomó. No es porque él realmente sea el hijo de él o sea un Dios superior al Padre, sino que le está llamando así a la carne que nosotros podríamos ver visto, a la carne que vieron aquellos antepasados. A eso se le está llamando hijo, al velo de carne. Entonces, y dice, y él será a mi hijo. Veamos lo que dice en Lucas 18:19. Vámonos a Lucas 18:19. Dice, cuando Jesús andaba predicando y que hizo tantos milagros, que anduvo con sus discípulos, con sus apóstoles, se identificó de muchas maneras, se identificó como Dios, nadie le conoció, muchos le conocieron y lo divulgaban. Y mire lo que dice aquí en el libro de Lucas 18, capítulo 18, versículo 19. Dice, veamos desde el 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Entonces, cuando Jesús le dice esto, aquel hombre no le dijo, no me llames bueno. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Como quien dice,
Si tú me estás diciendo bueno, es porque has reconocido que yo soy Dios. Y mire, y dice de que más adelante dice los mandamientos, sabes, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, y allí le dijo todo. Entonces, dice que este hombre reconoció. Solo lo que a él le faltó fue dejar sus riquezas, porque le tenía amor a sus bienes. Dice, cuenta la historia de aquí en este capítulo, que fue lo único que detuvo al hombre, ¿verdad? Las riquezas, le puso el amor a las riquezas, pero con las palabras que el Señor le dijo, le estaba dando a entender que sí, verdaderamente él lo había reconocido, y le dio todas las recomendaciones para heredar la vida eterna, ¿verdad? Entonces, porque de otra manera le hubiera dicho, no tienes por qué llamarme bueno, ¿verdad? No tienes que llamarme bueno, pero le dice por qué, le hace una pregunta. Entonces él había identificado que él era Dios. Veamos lo que dice en Gálatas 3:20. Vamos al libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 20. Gálatas 3:20 dice la palabra del Señor. Hablando de la ley, todas estas epístolas fueron escritas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Donde él les enseñó mucho, ¿verdad? Sobre muchas cosas, y entre eso, pues, la unicidad de Dios. Eso no podía faltar, porque era la esencia para alcanzar la vida eterna. Entonces dice, veamos desde el 19, Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Aquí Pablo les está diciendo que hay un solo Dios. El mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Y ahí les explica más respecto a la ley. Ahí les explica cuál era el propósito de la ley. Y les aclara que Dios es uno. Hay tanto que explicar, pero no podemos profundizar por el tiempo. Gloria al Señor. Veamos lo que dice Santiago 2:19. Santiago 2:19, veamos lo que dice, gloria al Señor. 2:19 dice. Siempre el apóstol Pablo hablándole, vea, de las obras, de la fe sin obras, y de lo que muchas veces nosotros queremos aparentar, pero hay cosas que se complementan unas con otras, y les estaba hablando de eso. Pero viene el apóstol Pablo y les estaba diciendo acá, les estaba como cuestionando, y les dice aquí en el versículo 19, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Porque Satanás sabe plenamente que Dios es uno, que hay un solo verdadero Dios. Incluso cuando el Señor Jesucristo fue tentado, Satanás no pudo contra él. Quiso que el Señor Jesucristo se le doblegara a él, y el Señor mismo le dijo, escrito está, al Señor a tu Dios adorarás y al solo servirás.
Entonces, no podemos estar creyendo que son dos dioses, que son tres dioses. Vamos a ver lo que dice Marcos 12:32. Marcos 12:32. Veamos lo que dice. Dice Marcos 12:32. El Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos sobre el gran mandamiento. Y ahí les estaba explicando. Y estaban los fariseos. Había un montón de gente ahí que le preguntaba cosas solo para probarlo, solo para tentarlo, ¿verdad? Pero el Señor les respondía, ¿verdad?, con toda sabiduría, porque Él es el único y sabio Dios. Gloria al Señor. Le dice, acercándose uno de los fariseos, veamos desde el 28. Acercándose uno de los fariseos que le había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos, le dice el Señor. Entonces el escriba, mire, el que le estaba tentando, el que le estaba probando, él no ignoraba, él sabía, pero lo estaba probando. Lo estaba probando a ver en qué lo agarraron, porque lo que único que hacían era preguntarles para probarlo, a ver hasta dónde él era, hasta ver hasta dónde le encontraban una falla para acusarle. Y mire, le dice el escriba. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Mire, aquí el escriba que lo estaba tentando, él no ignoraba. Él mismo le confirma: verdad ha dicho. Mire, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Muchas veces, entonces Jesús le dice, en el versículo 34, vámonos de un solo. Entonces Jesús, viendo a que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle nada, porque todo el mundo le preguntaba solo por probarlo. Entonces, muchas veces nosotros no es que no entendamos o no logremos a discernir aquella palabra. Lo que pasa es que a veces nosotros estamos como probando, a ver si esto es cierto, pero en nuestra conciencia sí sabemos que solo hay un verdadero Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios de Israel, espíritu en aquel tiempo que no se veía y que cuando vino a este mundo tomando forma de siervo, se dio a conocer: nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, el único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Ha sido para mí un privilegio compartir esta enseñanza más. Las quiero hacer cortas porque no quiero pasarme mucho tiempo, ¿verdad? Pero espero que lo poco que haya compartido con ustedes lo puedan discernir, lo puedan entender y más que todo, que lo puedan atesorar en sus corazones. Gloria al Señor. Padre Santo, muchas gracias por esta noche más que me has permitido y poder compartir esta palabra con todos aquellos que han tenido la oportunidad de abrir este video y que hayan abierto sus corazones para recibir tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.